Es desconocer a Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación de la Palabra de Dios. Lectura continua de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Lucas. Estamos leyendo el capítulo 4. Invoquemos ante la presencia del Espíritu Santo diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción. Nosotros los creyentes. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús volvió a la orilla del Jordán lleno del Espíritu Santo y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. En todo ese tiempo no comió nada y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, manda a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le contestó: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Lo llevó después el diablo a un lugar más alto. Le mostró en un instante todas las naciones del mundo y le dijo: te daré poder sobre estos pueblos y sus riquezas serán tuyas, porque me las han entregado a mí y yo se las doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo esto será tuyo. Jesús le replicó: la Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. A continuación el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso en la muralla más alta del templo, diciéndole: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues dice la Escritura, Dios ordena a sus ángeles que te protejan y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Jesús le replicó: también dice la Escritura, al Señor tu Dios no tentarás. Al ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en la sinagoga de los judíos y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje de la Escritura donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro y lo devolvió al ayudante y se sentó mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él y empezó a decirles:
Hoy se cumple estas palabras proféticas y a ustedes les llegan la noticia de ello. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios. Y decían: ¿pensar que es el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente ustedes van a recordar el dicho: médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria lo que nos cuentan que hiciste en Cafarnaúm. Y Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que habían muchas viudas en Israel en tiempo de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio, y una gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en las tierras de Sidón. También habían muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se levantaron y le empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia el barranco del cerro, sobre el que está construida el pueblo, con intención de arrojarlo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y siguió su camino. Jesús bajó a Cafarnaúm, pueblo de Galilea. Enseñaba a la gente en las reuniones de los sábados, impactado sobre la gente porque hablaba con autoridad. Se hallaba en la sinagoga un hombre endemoniado y empezó a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, tú eres el Santo de Dios. Jesús amenazó al demonio ordenándole: cállate y sal de ese hombre. El demonio lo arrojó al suelo, pero luego salió de él sin hacerle daño alguno. La gente quedó aterrada y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? ¿Con qué autoridad y poder manda a los demonios? Y miren cómo se van. Con esta forma de Jesús, con esto la fama de Jesús se propagaba por todos los alrededores. Al salir de la sinagoga fue a casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaban por ella. Mientras se inclinó hacia ella, dio esta orden a la fiebre y ésta desapareció. Ella se levantó al instante y se puso a atenderlos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversos males se los llevaban a Jesús y él los sanaba, imponiéndole las manos a cada uno. También salieron demonios de varias personas. Ellos gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los amenazaba y no les permitía decir que él era el Mesías, porque lo sabían. Jesús salió al amanecer y se fue a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando y los que pudieron dar con él insistían para que se fuera de su pueblo. Pero Jesús les dijo: no tengo que anunciar también a las otras ciudades. Yo tengo que anunciar también a las otras ciudades la buena nueva del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Salió pues a predicar por todas las sinagogas del país judío. Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio 2 barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco a la orilla.
Luego se sentó y empezó a enseñarles a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca a mar adentro y echen las redes para pescar. Simón respondió: Maestro, ¿por qué, por más que hicimos durante toda la noche, no pescamos nada? Pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus asociados que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hunden. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciéndole: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús le dijo a Simón: no temas, en adelante serás pescador de hombres. Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Entre tanto, Jesús, en uno de esos pueblos, se presentó un hombre cubierto de lepra. Apenas vio a Jesús, se puso con la cara en tierra y le suplicó: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó, diciendo: lo quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra. Jesús le dio el aviso: no lo dijera a nadie. Vete, le dijo, preséntate al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación, como ordenó Moisés, pues tienes que hacerle tu declaración. La fama de Jesús crecía más y más, a tal punto que multitudes acudían para oírle y ser curados de sus enfermedades. Pero él buscaba siempre lugares solitarios donde orar. Un día Jesús estaba enseñando y había allí entre los asistentes unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas partes de Galilea, de Judea e incluso de Jerusalén. El poder del Señor se manifestaba en ellos, realizando curaciones. En ese momento llegaron unos hombres que traían a un paralítico en su camilla. Querían entrar en la casa para colocar al enfermo delante de Jesús, pero no lograban abrirse camino a través de aquel gentío. Entonces subieron al tejado, quitaron tejas y bajaron al enfermo en su camilla, poniéndole en medio a la gente delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: amigo, tus pecados te quedan perdonados. De inmediato los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar: ¿cómo puede blasfemar de este modo? ¿Quién puede perdonar los pecados fuera de Dios? Jesús leyó sus pensamientos y les dijo: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te quedan perdonados? O decir: levántate y anda. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante el hombre se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que estaba tendido y se fue a su casa dando gloria a Dios. Todos quedaron atónitos y alababan a Dios diciendo: hoy hemos visto cosas increíbles. Pues todos estaban sobrecogidos de un santo temor. Al salir Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, que estaba sentado en el puesto donde cobraba. Jesús le dijo: sígueme. Leví se levantó, lo dejó todo y empezó a seguirlo.
Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y con ello se sentaron a la mesa un buen número de cobradores de impuestos y gente de toda clase. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley expresaban su descontento en medio de los discípulos de Jesús. ¿Cómo es que ustedes comen y beben con cobradores de impuestos y con personas malas? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: no son las personas sanas las que necesitan del médico, sino las enfermas. No he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Algunos le dijeron: los discípulos de Juan ayunan a menudo y rezan sus oraciones, y lo hacen los discípulos de los fariseos, mientras que los tuyos comen y beben. Jesús les respondió: ustedes no pueden obligar a los compañeros del novio a que ayunen mientras el novio esté con ellos. Llegará el momento en que será quitado el novio, y entonces ayunarán. Jesús les propuso además esta comparación: nadie saca un pedazo de vestido nuevo Nadie saca un pedazo de vestido nuevo para remendar otro viejo. ¿Quién va a romper algo nuevo para que después el pedazo tomado del nuevo no le venga bien al vestido viejo? Nadie echa tampoco vino nuevo en envases de cuero viejos. Si lo hace, el vino nuevo hará reventar los envases, se derramará el vino y se pondrá también los envases. Pongan el vino nuevo en envases nuevos. Y miren, el que esté acostumbrado al añejo no querrá un vino nuevo, sino que dirá: el añejo es lo bueno. Un sábado Jesús atravesaba unos sembrados y sus discípulos cortaban espigas, las despigaban en las manos y se las comían el grano. Algunos fariseos le dijeron: ¿por qué hacen lo que no está permitido hacer en día sábado? Jesús le dijo: ¿ustedes no han leído lo que hizo David y con él sus hombres un día que tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios, tomó los panes de la ofrenda, los comió y les dio también a sus hombres, a pesar de que solo estaba permitido a los sacerdotes comer de ese pan. Jesús añadió: el Hijo del Hombre es Señor y tiene autoridad sobre el sábado. Otro sábado Jesús había entrado en la sinagoga y enseñaba. Había allí un hombre que tenía paralizada la mano derecha. Los maestros de la ley y los fariseos esperaban que Jesús para ver si hacía una curación en día sábado y encontrar así un motivo para curarlo. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y permaneció de pie. Entonces Jesús le dijo: a ustedes les pregunto, ¿qué permite hacer la ley el sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o destruirla? Pasando entonces su mirada sobre todo ellos, le dijo al hombre: extiende tu mano. Lo hizo y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de rabia y comenzaron a discutir entre sí qué podían hacer en contra de Jesús. En aquellos días se fueron a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar al día, llamó a sus discípulos y les escogió a los 12 de ellos, a los que llamó apóstoles: Simón, al que le dio el nombre de Pedro, su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado el Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano,
había allí un numeroso grupo de discípulos suyos y una cantidad de gente procedente de toda Judea y de Jerusalén, también de la costa de Tiro y Sidón. Habían venido para oírlo, para que los sanara de sus enfermedades. Y también los atormentados por espíritus malos recibían curación. Pero por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que lo sanaba a todos. Él entonces dirigió la mirada hacia sus discípulos y les dijo: felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que lloran, porque reirán. Felices ustedes si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese momento y llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo. Recuerden que de esa manera trataron también a sus padres los profetas. Pero pobre de ustedes los ricos, porque tienen ya su consuelo. Pobre de ustedes los que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre. Pobre de ustedes los que ríen, porque van a llorar de pena. Pobre de ustedes cuando hablen bien de ustedes, porque de esa manera trataron a los falsos profetas en tiempo de sus antepasados. Yo les digo a ustedes que me escuchan: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan, porque al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te arrebate el manto, entrégale también el vestido. Da al que te pide, y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los aman. Y si ustedes hacen el bien a los que le hacen el bien, ¿qué gracia tienen? También los pecadores obran así. Y si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué gracia tienen? También los pecadores prestan a pecadores para que éstos correspondan con algo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y pecadores. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante. Porque con la medida que midas esta comparación, con la medida que midas será medido. Jesús le propuso esta comparación, pues ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Ciertamente caerán ambos en algún hoyo. El discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. ¿Y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en el ojo y no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame quitarte la pelusa que tienes en el ojo, y si tú no ves la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo para que veas con claridad, y entonces sacarás la pelusa del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni tampoco árbol malo que dé frutos buenos.
Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de los espinos, ni se sacan uvas de las zarzas. Así el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras el malo de su fondo malo saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Este nuevo e inteligente modelo de gafas de lectura es un éxito en toda Europa. La gente... ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Le voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica. Se parece a un hombre prudente que construyó su casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Vino una inundación y la corriente se precipitó sobre la casa, pero no pudo removerla porque estaba bien construida. Por el contrario, el que escucha pero no pone en práctica se parece a un hombre que construye su casa sobre la roca, sin cimientos. La corriente se precipitó sobre ella y enseguida se desmoronó, siendo grande el desastre de aquella casa. Cuando Jesús terminó de enseñar al pueblo con estas palabras, entró en Cafarnaúm. Había allí un capitán que tenía un sirviente muy enfermo, al que quería mucho y que estaba a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para rogarle que viniera a salvar a su siervo. Llegaron donde Jesús y le rogaron insistentemente diciéndole: este hombre merece que le haga ese favor, pues ama a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos, no estaba ya lejos de la casa, cuando el capitán envió a unos amigos para que le dijeran: Señor, no te molestes, pues, ¿quién soy yo para que entre bajo mi techo? Porque eso ni siquiera me atreví a ir personalmente donde ti. Basta con que digas una palabra y mi sirviente sanará. Yo mismo, a pesar de que soy subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le ordeno a uno ve, va, y si le digo a otro ven, viene, y si le digo a mi sirviente haz esto, lo hace. Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado y volviéndose hacia la gente que lo seguía, les dijo: les aseguro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al sirviente totalmente restablecido. Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín, y con él iban sus discípulos y un buen número de personas. Cuando llegó a la puerta, al pueblo, sacaban a enterrar a un hombre, a un muerto. Era hijo único de una madre que era viuda, y mucha gente del pueblo lo acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Después se acercó y tocó al féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces: joven, yo te lo mando, levántate. Se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a hablar. Después se lo entregó a su madre. Un santo temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo: un gran profeta el que nos ha llegado, Dios ha visitado a su pueblo. Lo mismo se rumoreaba de él en todo el país judío y en sus alrededores. Los discípulos de Juan lo tenían informado de todo aquello. Llamó pues a 2 de sus discípulos y los envió a que le preguntaran al Señor: ¿eres tú el que has de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres, al llegar donde Jesús, le dijeron: Juan Bautista nos envía a preguntarte:
¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Entonces, en ese momento, Jesús curó a varias personas afligidas por enfermedades, de achaques y de espíritus malignos, y devolvió la vista a algunos ciegos. Contestó pues a los mensajeros: vuelvan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos se despiertan, y una buena nueva llega a los pobres. Y dichoso aquel a quien yo no soy digno de motivo de escándalo. Los mensajeros se fueron y empezó Jesús a hablar de Juan a la gente. Cuando ustedes salieron al desierto, ¿qué iban a ver? Una caña agitada por el viento. ¿Qué iban a ver? Un hombre con ropas finas. Pero los que visten ropas finas y tienen comida regia están en palacios. Entonces se fueron a ver. Entonces, ¿qué fueron a ver? Un profeta, eso sí. Y créanme, más que un profeta. Este es el hombre de quien la Escritura dice: ahora envío a mi mensajero delante de ti, para que te preceda y te abra el camino. Yo les digo que entre los hijos de mujer no hay ninguno más grande que Juan Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el cielo, en el reino de Dios, es más que él. Todo el pueblo escuchó a Juan, incluso los publicanos, confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. En cambio, los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por su bautismo, y con esto desoyeron su llamado que Dios les dirigía. ¿Con quién puedo comparar a los hombres del tiempo presente? Son como unos niños sentados en las plazas que se quejan unos de otros. Les tocamos la flauta y no han bailado, les cantamos canciones tristes y no han querido llorar. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y dijeron: está endemoniado. Luego viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: es un comilón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Sin embargo, los hijos de la sabiduría la reconocen en su manera de actuar. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró en la casa del fariseo y se reclinó en el sofá para comer. En aquel pueblo había una mujer conocida como una pecadora. Al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, tomó un frasco de perfume, se colocó detrás de él a sus pies y se puso a llorar. Sus lágrimas empezaron a regar los pies de Jesús y ella trató de secarlos con sus cabellos. Luego los besaba a los pies y derramaba sobre ellos el perfume. Al ver esto, los fariseos que lo habían invitado se dijeron interiormente: si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Conocería a la mujer y lo que vale. Pero Jesús, tomando la palabra, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Simón contestó: habla, maestro. Y Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 monedas y el otro 150. Como no tenía con qué pagar, les perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál de los dos querrá más? Simón le contestó: pienso que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: ha juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me has recibido con un beso, mas ella desde dentro no ha dejado de cubrirme los pies con besos.
Tú no me ungiste la cabeza con aceite, ella en cambio ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso les digo que sus pecados, que son numerosos, les quedan perdonados. Por el mucho amor que ha manifestado. En cambio, aquel que se le perdona poco, demuestra poco amor. Jesús dijo después a la mujer: tus pecados te quedan perdonados. Y a los que estaban con él a la mesa empezaron a pensar: ¿así que ahora pretende perdonar pecados? Pero de nuevo Jesús se dirigió a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.